¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Charla que te charla. Esta vez para hablar acerca de los habitantes marinos de la Antártica. El Convenio de Desempeño Identidad del Fin del Mundo y su par, el Convenio de Desempeño Gaia Antártica, tienen por objetivo difundir en la comunidad universitaria y en el resto de la comunidad regional el conocimiento antártico, las humanidades, las artes y las ciencias sociales, que son todos temas que nosotros como canal UMAC TV transmitimos, y de hecho nos sumamos a estos convenios de desempeño, contamos con la colaboración del proyecto asociativo regional Explora CONICYT, y se formó entonces esta actividad, Charla que te charla, que se dirige a los escolares de la región. En esta ocasión estamos con alumnos del Pielfort y el Colegio Cruz del Sur. A ambos les agradecemos entonces que hayan traído a sus alumnos para poder compartir el conocimiento que aquí daremos a conocer, partiendo por Jaime Ojeda Villarruel, que es nuestro primer conferencista. Jaime Ojeda es biólogo marino, magíster en conservación. Actualmente es investigador del Laboratorio de Macroalgas de la Universidad de Magallanes. Su interés es la ecología marina costera, observando cambios, patrones y procesos temporales y espaciales de los organismos como las macroalgas, los moluscos y las aves marinas en ambientes antárticos y también subantárticos. También trabaja para potenciar y entrelazar los hábitos silvestres y los hábitos humanos en la ecorregión subantártica. Esto por medio de la educación y la ética ambiental, arraigada en nuestra historia cultural. El título de su presentación es Un bosque submarino bajo el hielo marino. En la Antártica habitan alrededor de 117 especies, muchas de ellas no se replican en otras zonas del planeta. Conocer la ecología de las macroalgas antárticas nos permite entender la vida bajo condiciones extremas y también valorar la singularidad y la fragilidad de los ecosistemas antárticos. A través de esta conferencia, entonces, conoceremos más acerca de estas particulares especies. Un aplauso muy fuerte para Jaime Ojeda Villarruel. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. Esta presentación lamentablemente no va a hablar de ballenas, ni de lo que acabamos de ver, sino que vamos a ver algunos organismos que son como el sustento de gran parte de la biodiversidad del planeta, pero por lo general no lo vemos. Por lo general los pasamos desapercibidos ante los hermosos y grandes mamíferos marinos, los peces, y bueno, lo que vamos a ver hoy día van a ser un poco de hablar sobre las algas. Las algas en un continente helado. Primero que nada, es que ¿qué conocemos de la Antártica? ¿Qué conocemos? ¿Qué es lo que más nos llama la atención? Incluso para las personas común y corriente que no han visitado la Antártica y también para los científicos. Miren, por lo general es una red trófica, una red alimenticia de la Antártica. Siempre, por lo general, las ballenas arriba, ¿cierto? Entre medio los pingüinos, las aves marinas, algunos equinodermos y el famoso krill. Pero, como habíamos dicho, la orca, el pingüino emperador y el krill, que es el sustento de gran parte de la biomasa y de la biodiversidad que existe en la Antártica. Pero si ponemos atención a esta red trófica, aquí en ninguna parte están las algas. Y esto está omitido en general desde el punto de vista científico y también desde el punto de vista cotidiano. O sea, ¿quién diría que hay algas en la Antártica? Quizá, bueno, se ha escuchado, pero no es el común del estudio en la Antártica, ¿ya? Entonces acá hay un trabajo y un desafío por hacer, quizás en futuros investigadores como ustedes, de seguir esta línea, ¿ya? Pero para eso primero tenemos que saber cómo es posible la vida vegetal bajo el hielo, bajo el mar. Es muy raro porque para eso necesitamos saber qué es una macroalga, qué especies de macroalgas viven en la Antártica y cómo se han adaptado a condiciones tan extremas.
Ustedes saben que las macroalgas son vegetales. Los vegetales, ¿de qué se alimentan? De algo que está arriba. De luz solar. De luz solar. Entonces, como ustedes verán, la luz solar viene, ¿cierto?, obviamente del Sol, y se distribuye en el planeta de forma desigual, ¿cierto? En el trópico tenemos gran parte de la luz solar que llega y es mucha energía para que crezcan macroalgas y vegetales. Ahí están los grandes bosques terrestres, pero en la Antártica no hay árboles terrestres, pero sí hay algas. Y estas algas se han adaptado a condiciones donde en invierno tenemos muy poca luz e incluso en zonas donde no llega a haber luz y más encima bajo hielo. Entonces, una de las cosas que uno tiende a pensar es cómo un vegetal puede vivir ahí casi sin luz. Es raro, es una adaptación muy rara. Entonces, bueno, primero, las macroalgas son organismos autótrofos, es decir, que elaboran su propia energía a partir de la energía luminosa. Son multicelulares, es decir, que están compuestos por varias células y habitan en casi todos los sistemas acuosos, desde los ríos hasta los grandes océanos. Y los podemos dividir en tres grandes grupos: las algas rojas, las algas verdes y las algas pardas o las algas café. ¿Ya? Es muy curioso esto, que esto es lo que más primero llama la atención de un alga, el color. ¿Qué tipo de color tiene? Ya rojo, y eso es característico de un pigmento del alga, verde y café. Y otra cosa que llama la atención de las algas es de que, por ejemplo, las algas rojas, ahí hay un error, las algas rojas y las algas verdes pertenecen al reino de las plantas, el reino Plantae. Pero las algas café, que son como los güiros, como esto, este es un güiro, Macrocystis, nombre científico, pero estas algas hace un tiempo atrás se pusieron en duda, bueno, son vegetales, pero pertenecen no al reino vegetal, al reino Plantae, sino que pertenecen al reino cromista, muy familiar a los animales. ¿Y por qué? Porque en algún momento, cuando son pequeñas, se mueven con una colita que se llama flagelo. Entonces, pero después se establecen en la tierra y crecen como una planta, como un alga. ¿Ya? Estos tres grupos viven en la Antártica y hay algunas que están mejor adaptadas que otros, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? La otra cosa que necesitábamos saber es por qué es importante la singularidad de que habiten las algas en un lugar como la Antártica. Y para eso, y probablemente ustedes ya lo saben, es necesario saber la historia un poco, la historia evolutiva de la Antártica. La Antártica, como ustedes conocen, este gran ya conocido modelo es de que pertenecían antes, estaba el gran supercontinente Gondwana, ¿cierto? Y ahí es donde se compartían muchas especies, marinas, peces. Entonces, en un momento dado, empieza a separarse Sudamérica de África y posteriormente Antártica de Sudamérica. Hay que tomar atención de que en algún momento los canales y fiordos de Magallanes estuvimos pegaditos al lado de la península antártica. Eso pasó hace millones y millones de años. Pero posteriormente esto se empezó a separar y lo que empieza a producir un aislamiento de las especies que viven en la Antártica. Quedaron solas, no quedaron conectadas con otra parte del planeta. Y esto aumentó más aún cuando posteriormente empieza a separarse y empieza a aparecer una corriente marina que se llama la circumpolar antártica. Esa corriente es como si fuera una centrífuga que no permite que se conecte la Antártica con otros continentes, a menos que sean como los grandes animales que se pueden mover dentro de esta corriente. ¿Ya? Entonces, los pequeños animales
se vieron impedidos en algunos momentos de conectarse con Sudamérica, con Nueva Zelanda, con Australia, y quedaron recluidos en la Antártica, viviendo solo ahí. Y ahí la evolución de millones y millones de años produjo de que se generen especies nuevas, que solo vivan ahí adaptadas bajo hielo, bajo bajas temperaturas, bajo menor intensidad de luz. Entonces, por eso es importante la Antártica, como decía, en este contexto las algas. A nivel mundial, muchas especies se comparten. Por ejemplo, el güiro de nuevo, este que uno ve acá en la costanera, este güiro lo podemos ver en las Islas Lautianas en Alaska, lo podemos ver en Baja California, en Perú, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda y en Australia, este mismo güiro. Y este grupo es el gran sustento y la gran biomasa que se produce a nivel mundial. Pero en la Antártica no está este güiro. No resistió esa capacidad evolutiva de permanecer, al parecer, en la Antártica. Y el gran grupo que quedó en la Antártica son las desmarestias. Esto vamos a verlo más adelante, más grande, pero este pequeño grupo que son algas cafés también, algas pardas. Este es el gran grupo que cuando uno se mete a bucear, lo primero que ve son desmarestias, bosques de desmarestias que están presentes en la península antártica. ¿Ya? Y lo más importante es de que dentro de la Antártica aumenta el endemismo. Un 33% de las algas son endémicas. Endémica significa que es un grupo de organismos que son una especie que viven en un lugar restringido en el espacio. Es decir, este grupo de desmarestias, que se llama Desmarestia anses, menziesi o antártica, solo viven en la Antártica. ¿Ya? Como les comentaba anteriormente, si uno ve, cuando llega a la Antártica, lo primero que ve dice, oye, acá no hay árboles, puede ser que aquí hayan algunos líquenes pegados en las piedras, y algunos pastos pequeños y musgos viven en Antártica, en la Tierra. Pero si uno llega a la costa, ahí en esa punta, y se mete a bucear, lo primero que ve es esta panorámica. Una panorámica donde al menos un 70% de la cobertura del suelo marino está cubierto por algas. Entonces son súper importantes para la ecología costera. Hay algas como les había mencionado anteriormente, que se llama, por ejemplo, esta Ascoseira miriabilis, que solo vive en la península antártica, restringida, no está en otra parte del mundo. Pero hay otras especies como esta, como la luga, que se llama gigartina. Esta especie vive en Sudamérica, acá en los canales. La luga se extrae en Magallanes por los pescadores para extracción de geles, pero también vive en la Antártica. ¿Ya? Entonces, esta es una especie que vive en Sudamérica y también en la Antártica. También sabemos que gran parte de los estudios se han realizado acá, en las Islas Shetland del Sur, a donde uno ve en la tele donde está Villa Las Estrellas, está la base O'Higgins, bueno, la base O'Higgins está al frente. Pero gran parte de los estudios se hacen en esta zona, incluso hay una pista de aterrizaje. Entonces, pero en la medida que uno va hacia el sur, disminuyen los estudios que se han hecho en la península. Y también, con eso, también disminuyen la diversidad de algas y la abundancia. Bueno, como les comentaba anteriormente, uno de los grandes desafíos que tienen las algas en la Antártica es superar la estacionalidad. ¿Ya? Entonces, para eso se han adaptado a bajas condiciones de luz y tienen compuestos fotoprotectores. Por ejemplo, en invierno en las Shetland del Sur tenemos 4 horas de luz, mientras que en el verano es radicalmente diferente y aumenta a 20 horas de luz en el verano. O sea, es como
que tú vives todo durante 5 meses, bueno, como nosotros en Magallanes, es un desafío notable, porque vives durante 5 meses a 3 o 4 horas de luz y después pasaste durante 4 meses con 20 horas de luz. Igual para un organismo que está siempre en constante exposición al sol, es complejo, porque en invierno, aparte de las 4 horas de luz, viene hielo. Entonces, para eso, como mostramos acá, este es el verano, y esto, toda es la cobertura de hielo que se produce en la Antártica, en invierno. Y bajo esto, más encima están creciendo las algas. O no creciendo, sino que sobreviviendo. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que le quería mostrar también es de cómo nosotros hacemos los muestreos en la Antártica. Esta es una experiencia que ya llevamos 3 años buceando en la Antártica, haciendo estos estudios de actividad fotosintética, donde vemos que las algas con un poquito de luz empiezan a activar su proceso de fotosíntesis. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes se levantan en la mañana a las 8, empiezan a aparecer, o a las 7 en realidad, a las 8 empiezan a aparecer los primeros rayitos de luz. Con esos primeros rayitos de luz en la Antártica, las algas pueden comenzar a hacer su proceso de fotosíntesis y alimentarse y crecer, con esas pequeñas intensidades de luz. Y después se vuelve a oscurecer, y así ellas van trabajando a poquitas intensidades de luz. Entonces eso ha permitido la evolución de ellas en la Antártica. Así que, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la Antártica? Primero, bueno, esa soy yo porque mi espalda es más grande, entonces nos subimos a un avión, ¿cierto? Nos subimos a un avión, en este caso de SDAF. De ahí llegamos a la base Escudero, Julio Escudero, en el Instituto Antártico Chileno, en la base Prat, en estas islas que yo les mostraba en la península antártica. Esa es la nieve, esto es verano, hay nieve ya, verano se supone que es pleno enero, donde debería haber más calor, pero este año fue un verano como muy invierno. Después nos preparamos a subir a un buque de la Armada, que es el buque Aquiles, o el Oscar Biel, que es un rompehielo, y ahí empezamos la navegación hacia el sur, hacia más al sur de la península antártica, para meternos donde hay más y menos temperatura. Lo primero que hacemos es, bueno, sacar fotografías de los paisajes bonitos mientras tenemos tiempo, porque después de eso se viene en teoría el trabajo y lo que es gratificante, pero después cuando tienes mucho frío no es tan gratificante. Sales a conocer lugares que son posibles para bucear. Hay que primero observar dónde meterse porque el hielo igual es peligroso bajo el agua. Como ustedes saben, existen bloques que son iceberg pequeños, pero son de tamaños de 20 metros de profundidad y uno debe meterse a bucear bajo eso, pero tiene que tener cuidado que esto no se vuelque. Entonces uno tiene que ir primero a bucear a donde hay lugares donde no haya tanto hielo grande. Entonces se produce esa búsqueda, lo localizamos y después ya nos vestimos con un traje de buceo. Este es un traje seco que permite que no entre el agua, pero igual entra frío. Entonces, pero es mejor que bucear como el típico traje de goma de pescador. Este traje, como te digo, hace de que no entre el agua. Después de eso, bueno, se pone a nevar por lo general y salimos en un Zodiac y con más buzos, que estos son buzos de la Armada de Chile, que nos colaboran siempre para nuestra seguridad. Siempre va un enfermero por si nos pasa algo. Entonces, y vamos con nuestro material de muestreo. Cuando tenemos suerte, mucha suerte, la Armada dice, no chicos, mejor no vayan en un Zodiac, vayan en un helicóptero.
Entonces, pero eso ocurre, a mí me ocurrió 2 veces. Igual es suerte. Pero no ocurre mucho porque es súper caro irse en un helicóptero a muestrear. ¿Y quién lo hace? Pero está bueno, para contarlo como una anécdota. Después de eso, te metes a bucear y en busca de algas. Y bueno, acá no es una alga, este es un hueso me imagino, de ballena. Bueno, el doctor Anelio acá nos va a hablar de eso. Esto en Isla Decepción, que en general uno se mete bajo el agua y las algas están creciendo encima de los huesos de ballena. Está lleno de regado el fondo marino de huesos porque existía una ballenera. Hace mucho tiempo, bueno, el profe sabe. Pero lo curioso es que están, miren, aquí hay moluscos, que son lapas, que están pegadas en los huesos de las ballenas y bueno, ahí igual están creciendo las algas. Entonces es raro lo que pasa en esa isla. Y después, bueno, esa es la alga que andamos buscando, la famosa Desmarestia. Esa es la famosa Desmarestia. Y después, bueno, después de encontrar Desmarestia, estos son los buzos de la Armada que se ponen a jugar bajo el hielo, se hacen como son tipos muy capos en el buceo, así que ahí están para sacar entonces fotos para la familia y eso, así que bien. Después de eso tú entregas las muestras, estas Desmarestias, las algas, y las subes al Zodiac. Ya del Zodiac vas y llegas al buque. Y en el buque están los otros compañeros del equipo de trabajo, está la doctora Silvia Murcia, aquí está Sebastián Rosenfeld. Y lo que hacemos acá básicamente es sacar las Desmarestias, las ponemos en unas condiciones, las aclimatamos, y lo que hacemos con este aparatito que es un fluorómetro, se llama PAM, lo que hace es emite un rayo de luz imitando como si fuese el sol, emite un rayo de luz y lo que hace es tomar la actividad fotosintética del alga. Es un dato súper importante porque con eso sabemos que con pequeñas intensidades de luz las algas empiezan a funcionar. ¿Ya? Entonces ese se llama fluorómetro y se llama PAM. Bueno, aquí está con más detalle. Incluso se puede sumergir y tú puedes bucear con este aparato, pero es más complicado. Después llegas y las algas las procesas, las herborizas y las tratas en el barco. Por ejemplo, aquí, si ustedes ven, acá hay un funcionario de la Armada haciendo su trabajo de oficina y nosotros en el barco tratando como interrumpir su vida laboral dentro del barco. Y bueno, eso es lo que le quería contar. Finalmente es que el gran desafío quizás futuro es que la biología de las algas, en particular en la Antártica y más en Magallanes, es muy poco estudiada. Quizás más en la Antártica que en Magallanes. En Magallanes hay muy poca gente que se dedica a estudiar algas. Entonces, la recomendación es que en un futuro existan más biólogos marinos, más investigadores que se dediquen a estudiar varias formas de la ecología de estas plantas y también de las aplicaciones. Hay muchas algas que pueden acá sacarse compuestos que pueden ser aplicados a cosas que podemos elaborar para el bienestar humano también. Entonces hay varios desafíos, así que ahí está el futuro y ustedes pueden llegar y hacerlo y también pasarlo bien, porque bucear bajo el hielo, en esta zona es un privilegio. Así que los invito en un futuro a eso. Ya, gracias. Thank you.